cosas en su vida y lo ha guardado de la muerte, no solamente una vez, muchas veces lo ha guardado. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y volviendo, hermanos, a la palabra, en el libro de Éxodo miramos un cántico de María, un cántico de Moisés, un cántico que podemos llamarlo ahora profético, porque ese fue el primer cántico profético que levantó el pueblo de Israel después de la salvación, después de que cruzó el Mar Rojo. Ese fue el primer cántico que cantó una nación. Dice la palabra que María tomó el pandero y las demás mujeres empezaron a seguirla detrás de ella y empezaron a decir estas palabras: bendito el Dios de Israel, que echó a la mar al jinete, que echó a la mar al faraón, que hundió en el mar a todos los ejércitos que venían, ejércitos poderosos contra una nación humilde, contra una nación sencilla que no tenía armamento, que no tenía manera de defenderse, pero iba delante del pueblo de Israel un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios que lo guardó de ese faraón que venía detrás de él, porque esas eran las intenciones del enemigo: destruir a ese pueblo para que ellos después no hubiera memoria del pueblo de Israel. Y esas son las intenciones de Satanás. Esas son las intenciones del enemigo: deshacer a los hijos que tienen llamados, atravesarse en medio de ellos, tumbarle su propósito, tumbarle su llamado, quitarle las esperanzas, debilitarte las fuerzas. Porque el pueblo de Israel, yo no puedo entender, hermano, hasta el día de hoy, porque el pueblo de Israel, el Señor le dijo: marchen hacia adelante. Y ellos tenían que levantar su campamento. Levantaban el campamento y no era sencillo. Yo me imagino que tenían que cargar con sus hijos, tenían que cargar con carretas, tenían que cargar con todo lo que ellos tenían, con todas sus pertenencias. Y esto era tal vez fatigoso, porque atravesar un mar, hermano, no crea que era caminar una cuadra. Atravesar el Mar Rojo, no crea que nomás eran 2 cuadras o 1 milla, que lo podemos decir, pues lo paso rápido. Pero dice la palabra que ellos pasaron en seco. Aleluya. Pasar por en seco. Y hermano, es el cántico que cantó María. Fue uno de los cánticos de agradecimiento, y podemos decir un cántico profético, porque cuando tu cántico va acompañado del Espíritu Santo se convierte en un cántico profético. Cuando tu alabanza va acompañada del Espíritu Santo, déjame decirte que tu alabanza se convierte en un cántico profético. Cuando vienes con tus fuerzas que están llegando, aleluya, cuando vienes sin fuerzas y empiezas a alabar al Señor, tus fuerzas empiezan a renovarse, tus fuerzas empiezan a renovarse dentro de tu vida. Aleluya. Y miramos al salmista en muchas ocasiones que menciona: el Señor es mi fortaleza, porque él aprendió a vivir en la casa del Señor. Por eso escribió este Salmo 84: dichosos los que habitan en tu casa, porque en ellos fundaste la fortaleza. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 27:1 dice: gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Padre. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando aprendemos a confiar de Dios, cuando aprendemos a depender del Señor, vamos a confesar con nuestros labios cosas que tal vez para nosotros se levante una tormenta, pero vamos a decir: ¿de quién he de temer si Jehová es mi fortaleza? ¿De quién he de tener temor si el Señor va conmigo? Aleluya. Porque el salmista David, cuando llegó delante de ese Goliat, cuando se paró enfrente de él, déjeme decirle que si él no llega con el Espíritu de Dios, si él no hubiera llegado con el Espíritu Santo, cuando David tomó esa piedra y la lanzó al gigante, nada le hubiera pasado a ese gigante, se hubiera burlado, nada hubiera acontecido.
Pero hay una diferencia cuando los hombres empiezan a confiar en el Señor, cuando empiezas a reconocer que tus fuerzas no dependen de ti, cuando empiezas a reconocer que tu fuerza viene de lo alto, tu fuerza viene del Señor. Él empieza a decirte: yo voy a rescatarte, yo voy a librarte del oso del león. Y cuando David toma esa piedra y la lanza, sabemos que no es su fuerza, sabemos que no era su habilidad, sino que era lo que él le había cultivado cuando estaba detrás de las ovejas. Su cántico, su alabanza, su adoración enamoraron al Señor, y eso provocaba que el Señor estuviera con David todos los días y le derramara sus promesas a él. Aleluya. Por eso el salmista David, cuando lanza la piedra y esa piedra se incrustada en la frente de Goliat, ese Goliat cae de espaldas. Y sabe que el pueblo cobró ánimo, el pueblo se levantó, aquel pueblo, aquel ejército que estaba deprimido, aquel ejército que estaba con su rostro marchito, aquel ejército que no podía hacer nada delante de un gigante. Llegó David y les dijo: ¿quién es este incircunciso que está delante de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones de Israel? Un joven que tenía un llamado, un joven que fue ungido por el profeta Samuel, un joven que desde el vientre de su madre fue escogido para hacer grandes propósitos, para ganar grandes batallas, para ganar grandes victorias y para que el nombre del Señor fuera exaltado. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces gigantes se paran delante de nosotros y no sabemos qué hacer, nos atemorizamos. Porque vienen circunstancias en nuestra vida que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos cómo llegar a la meta, porque miramos el camino es largo, no voy a poder. Te paras enfrente del desierto y empiezas a dudar en tu corazón: ¿cómo lo voy a hacer? Si para atravesar un desierto necesito agua, para atravesar un desierto necesito la fuerza, para atravesar un desierto, y empezamos a cuestionar en nuestro corazón y empezamos a decir: yo no voy a tener la habilidad para llegar hasta ese lugar. Pero cuando Dios te dice: yo te voy a llevar hasta aquel lugar, es tiempo de empezar en lo que Dios te da, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te está diciendo. Es tiempo de cumplir las promesas del Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y el enemigo se paró, Goliat se paró enfrente de los escuadrones de Israel, y miramos que los ejércitos del Señor estaban atemorizados. Y ese es el plan de Satanás: atemorizarnos, porque una vez que ataca, nuestro temor nos debilita, y cuando nos debilita no tenemos la fuerza, y cuando no tenemos la fuerza viene el desánimo. ¿Y sabe qué pasa cuando viene el desánimo? Empezamos a soltar lo que Dios nos ha dado, y esa es una estrategia del enemigo: que tú sueltes lo que Dios te ha dado, que tú empieces a separarte de la comunión del Señor, que tú empieces a apartarte, porque empiezas a decir: ¿por qué tengo tantos problemas? Empiezas a cuestionar por qué el Señor no está cuando lo necesito. Pero ese es el momento que el Señor te está dando para que tú tengas un crecimiento delante de Él. Él te va a llevar a otro nivel, pero es necesario que pases por la prueba. Él te va a llevar hacia otro lugar, como al pueblo de Israel le prometió que iba a atravesar ese desierto, y lo atravesaron. Pero hubo algo que le incomodó al Señor. Cuando ellos empezaron a caminar por el desierto, vinieron con Moisés y le dijeron: Moisés, nos sacaste del desierto, nos sacaste al desierto y tenemos hambre, tenemos sed, aquí no hay agua. Y el pueblo empezó a quejarse, el pueblo empezó a decirle a Moisés: ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir aquí. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y Moisés viene y habla con el Señor, y encuentran un lago, encuentran unas aguas. Y ese es el primer milagro que hace el Señor delante de su pueblo, porque las aguas eran amargas, no podían tomarlas. Y el Señor le dice a Moisés: toca el agua con la vara, y el agua se convierte en agua dulce, y el pueblo es saciado. Pero una vez más, hermanos, más adelante el pueblo del Señor se empieza a quejar delante de Moisés, y Moisés viene otra vez con el Señor y le dice: Señor, ¿quién soy yo para? ¿Acaso yo fui el que concibió a este pueblo? ¿Por qué
Moisés, siendo un líder que dirigió al pueblo, también Moisés se sintió cansado, también Moisés se sintió afligido y dijo: Moisés, ¿quién soy yo para guiar este pueblo tan grande? Una multitud que tú me has dado, ¿acaso yo lo concebí? Moisés vino delante de Dios como trayendo una queja, como trayendo una excusa, porque el pueblo de continuo venía delante de él y se quejaba. Y Dios también se cansa cuando el pueblo empieza a quejarse. Y una de las cosas que me maravilla, hermano, cuando Aarón y María critican a Moisés. Y déjeme decirle que al Señor no le gusta la crítica. Cuando se levanta la crítica, el Señor se enfada. Cuando se levanta la murmuración entre el pueblo, es algo que enciende la ira de Dios. Y dice la palabra que Moisés ya tenía el tabernáculo y descendió la nube, porque el Señor escuchó la murmuración y la queja de María y de Aarón, sus hermanos, que empezaron a murmurar. ¿Acaso solamente Dios habla a través de Moisés? ¿Acaso no también habla de Aarón, mi hermano? Y el Señor, dice la palabra, que Él se airó y descendió en una nube y citó a todos los líderes. Aleluya. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: júntame a todos los líderes, porque Moisés también trajo su queja delante de él. Y si algo no le gusta al Señor es cuando venimos y solamente nos quejamos y no somos agradecidos. Cuando se nos olvida de dónde el Señor nos ha levantado, cuando se nos olvida de dónde el Señor nos ha traído, cuando se nos olvida de dónde el Señor nos ha rescatado, cuando nos olvidamos de su misericordia, cuando nos olvidamos de su amor, cuando empezamos a meternos en la aflicción, se nos olvida de dónde el Señor nos ha traído, de dónde nos ha rescatado. ¿Por qué? Porque ponemos la queja, ponemos la murmuración, caemos en un tiempo religioso que nos olvidamos de la comunión con el Señor y abrimos otras puertas que no necesitamos abrir, y nos olvidamos de la comunión con el Señor. Y el Señor habla con Moisés y le dice: júntame a todos los líderes del campamento. Y Moisés junta a los líderes y los reúne. Y el Señor le da una promesa a Moisés y le dice: el espíritu que está en ti lo voy a poner en los líderes del pueblo de Israel. Y en esto se levanta Josué y escucha que allá en el campamento había dos hombres profetizando, porque cuando el Señor derramó el espíritu sobre ellos, estos hombres empezaron a profetizar. Y Josué vino con Moisés y le dijo: despídelos, porque aquellos también están profetizando. Y le dice Moisés a Josué: ¿acaso tienes celo de mí? Porque el deseo de Moisés era que todos profetizaran, era que todos hablaran en otras lenguas, porque la carga iba a ser menos para Moisés cuando el pueblo se uniera con Moisés a profetizar, cuando el pueblo se uniera con Moisés a dirigir la alabanza, a dirigir la adoración. La carga ya no iba a venir sobre Moisés solamente, sino iba a venir sobre el pueblo. El pueblo iba a ser una ayuda para Israel, los líderes iban a ser una ayuda para Moisés. Así como en este tiempo los líderes de cada iglesia son una ayuda del pastor. Los líderes tienen que estar en la mentalidad del pastor, en el propósito del pastor, unidos con el pastor. ¿Para qué? Para que se cumplan los derechos del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Y hay una cita en Segunda de Crónicas 15:1. Y miramos en problemas a David. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda de Crónicas 15:1. Gracias, Padre. Aleluya. Dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si se alejares,
Él también se alejará. Muchos días estando Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote enseñar y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron y fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, que Dios turbó en toda clase de calamidades. Pero dice el 15:7, pero esforzaos vosotros que no desfallezca vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Y dice la palabra: cuando oyó Asa la palabra de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue y cobró ánimo y quitó los ídolos y los abominables a toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que habían tomado en la parte de los montañosos de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Aleluya. El pueblo, hermano, el rey Asa, que gobernaba Judá, cobró ánimo cuando escuchó las palabras de este profeta. Y el pueblo, dice la palabra, que cobró ánimo. Y el rey hizo lo correcto delante de él. Él corrió y citó a los profetas. Él corrió y citó a los sacerdotes. Y empezó a quitar lo que era abominable delante del Señor. Cuando reconoces qué es lo que está estorbando delante de ti, cuando reconoces qué es lo que has puesto antes del Señor, y empiezas a quitarlo, empiezas a quitar lo que has puesto primero que Dios, empiezas a quitar los estorbos para que la bendición venga, para que la paz venga. Es necesario quitar todos los ídolos, es necesario quitar todo lo que está en primer lugar en tu vida y darle primer lugar al Señor. Esa es la prioridad que tomó Asa para tomar la victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y cuando el profeta Asa quitó todas estas cosas, vino una gran victoria sobre el pueblo de Israel. Vino una gran victoria sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto. Empezaron a quitar todo lo abominable, no solamente de esa ciudad, sino de las montañas de Efraín, que pertenecían a una tribu importante que venía de la descendencia de José, porque de José salieron ejércitos grandes que pelearon juntamente con David. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Éxodo 14:24. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 14:13, perdón. Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hoy hará con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más y para siempre los veréis. Moisés está confesando una palabra de fe. Moisés está confesando una palabra para el pueblo. Moisés les está diciendo: no temas y estad firmes. Cuando el Señor nos dice no temas, está firme, es porque Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Tú solamente vive una vida recta, así como le dijo a Abraham: tú solamente sé recto delante de mí y yo estaré todos los días delante de ti. Yo te guardaré, yo te prosperaré y te haré una nación grande y te multiplicaré en demasiado. Aleluya. Por eso Moisés le dijo al pueblo: no temas, porque el pueblo Faraón y su ejército venían detrás de ellos. Ellos lo venían correteando, ellos venían persiguiendo al pueblo de Israel porque querían exterminarlos. Pero cuando Dios les da esta palabra y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero dice esta palabra, dice: nunca más los verás para siempre. ¿Y sabe cuál fue la última plaga que el Señor derramó sobre Egipto? El Señor eliminó a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto.
murieron todos los niños, y esa fue la última plaga, y esa fue la plaga decisiva por la cual dejaron salir al pueblo de Israel a la tierra prometida, a hacer fiesta a su Dios. Y cuando el pueblo de Egipto empezó a mirar la mortandad de todos los primogénitos, su primer hijo, el hijo que tenían, el primogénito, murieron. ¿Y por qué el Señor hizo esta matanza? Para que se cumpliera lo que Moisés estaba diciendo. Porque dice: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Porque si el Señor mató a los primogénitos que eran de Egipto, quiere decir que en 40 años no se iba a levantar un ejército, ni iba a haber memoria en Israel para que persiguieran al pueblo de Israel. El Señor se encargó de hacer libre a un pueblo, pero también se encargó de eliminar al enemigo para que no se levantara una vez más Egipto contra Israel. El Señor eliminó a todos los primogénitos, aleluya, del pueblo de Egipto. Y no solamente murió el pueblo de los primogénitos del pueblo de Egipto, sino también todos los soldados que iban detrás del pueblo de Israel, los ejércitos, sus caballos, todos fueron hundidos en el fondo de la mar. Quedó borrada una generación para atrás y quedó un presente para Israel, para que Israel avanzara, para que Israel alcanzara las promesas. Y el Señor limpió su camino para que no se levantara una generación perversa y volviera a atacar otra vez a Israel. El Señor los guardó y los guió por el desierto. Así es como el Señor limpia nuestro camino. Así es como el Señor nos guarda de peligros y adversidades. Él es el que nos guía por el buen camino. Por eso es necesario confiar. Por eso es necesario permanecer en el altar del Señor. Señor, guárdame del mal que viene sobre mí. Limpia mi camino, Señor. Líbrame de todo mal, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. En ti he confiado solamente, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Y aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Jehová, porque Jehová pelea contra los egipcios. Aleluya. El pueblo egipcio quiso correr, pero el Señor le dijo: Moisés, extiende tu mano y cierra el mar. Y el mar se cerró, y sus enemigos, aleluya, que venían persiguiendo al pueblo de Israel, quedaron hundidos en el fondo de la mar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Satanás está buscando a los fuertes para hacerlos débiles. Satanás no pierde su tiempo, el enemigo no pierde su tiempo buscando a personas que no buscan del Señor. Él sabe quiénes son los ungidos, él sabe quiénes son los escogidos. Es por eso cuando Moisés era niño lo quiso eliminar, porque Satanás sabía que si ese niño crecía le iba a causar grandes estragos en los planes del enemigo. Y esa es la estrategia de Satanás: eliminar a los fuertes, hacerlos débiles. Y muchas veces eso es lo que pasa. Muchas veces nos debilitamos. ¿Por qué? Porque soltamos cosas que el Señor nos ha dado, ministerios que el Señor nos ha dado, promesas que el Señor nos ha dado. Muchas veces las soltamos. Y cuando soltamos lo que Dios nos ha dado, nos estamos quedando desarmados. Cuando soltamos algún ministerio, nos estamos quedando desarmados. Porque cuando soltamos un ministerio es porque ya llegó el desánimo, porque desánimo subió a nuestro corazón. Aleluya. Y yo quiero contarle también un testimonio acerca de esto. Cuando trabajaba de noche, el Señor también habló fuertemente a mi vida. Pero llegó un tiempo que viví en desánimo también. Tenía ministerio, cantaba y sentía la unción cuando cantaba y danzaba delante del Señor. Pero ¿sabe algo? Había una unción en mí cuando cantaba, pero cuando me bajaba, como que la unción se quedaba ahí. Como muchas veces tomamos el ministerio nomás para que sea el jueves, el ministerio nomás para que sea el domingo. El Señor no te ha ungido nomás para que tengas la unción 2 días. El Señor te ha ungido para que tengas su presencia todos los días. Pero es necesario que lo busquemos, es necesario que desgarremos nuestro corazón delante de su presencia, porque si no hacemos esto, va a venir el desánimo va a subir a nuestro corazón, va a venir cosas que vamos a empezar a soltar, ministerios, vamos a empezar a soltar cosas que Dios nos ha dado.
Y llegó el tiempo que en mi trabajo, yo era lavaplatos, duré 8 años trabajando de noche. 4 años duré lavando platos y me dijeron que si quería entrar en la cocina. Y yo acepté esa oferta. No tomé en cuenta al Señor, no le consulté, no vine y le dije: Señor, esto es lo correcto que debo de hacer. No vine y consulté delante del Señor, sino que tomé mi propia decisión. Y ese fue uno de mis errores grandes, que me arrepiento. Pero después vine y le pedí perdón al Señor. Pero le cuento, hermano, que cuando acepté entrar a la cocina, me dijeron: vas a trabajar los jueves. Y yo me quedé callado, no dije nada. Me dijeron: te vamos a dar $1 más. Y esto fue lo más triste, hermano, que por $1 soltamos cosas que Dios nos ha dado. Que por pensar en que por $1 vamos a beneficiarnos económicamente, y pensar que porque va a venir algo material más a nuestra vida, soltamos lo más valioso, lo más valoroso que el Señor nos ha dado: un ministerio. Lo que Dios nos ha dado, hermano, cuando Dios te da un ministerio, Dios está poniendo su confianza en ti. Cuando Dios te da algo, es porque Dios está poniendo tu confianza en tu corazón, y porque Él confía en ti. Por eso te da ese ministerio, y Él sabe que no lo vas a soltar. Pero sabe algo, la estrategia de Satanás entró ahí. Por esa parte yo acepté ese $1 y acepté trabajar ese jueves. Ya los jueves no iba a la iglesia. Le hablé al hermano Luis y le dije: ¿saben qué, hermano? Le mandé un mensaje: no voy a poder estar los jueves en la iglesia. Y ese fue uno de mis grandes errores que yo cometí, porque empecé a trabajar los jueves. Y qué casualidad que me pusieron a trabajar los jueves de 7 a 3 de la mañana de la noche, de 7 de la noche a 3 de la mañana, los días que yo iba a servirle al Señor. Porque así trabaja el enemigo, así es su estrategia: es desviarte del propósito, es desviarte de que dejes de buscar al Señor. Por eso el pueblo de Israel muchas veces decayó, por eso el pueblo de Israel muchas veces se debilitó, porque dejó de buscar al Dios verdadero y empezó a servir a dioses, empezó a servir a los Baales, empezó a servir a otros dioses, y subió a sus corazones otro Dios. Por eso cuando Moisés subió a la cumbre, hermano, en aquel tiempo el pueblo de Israel se quedó sin líder prácticamente, porque ellos todavía no tenían una experiencia en el sacerdocio, ellos todavía no tenían una experiencia en una comunión, en ser llenos con el Espíritu Santo. Ellos no habían experimentado todavía el fuego que nosotros hemos experimentado en este tiempo. Aleluya. Por eso cuando Moisés subió en el monte Sinaí, Moisés estaba en la gloria, Moisés estaba fortalecido. Moisés podía estar 40 días y 40 noches sin comer. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era lo que lo sustentaba. Pero cuando el pueblo quedó sin líderes, y su líder Moisés, el pueblo se corrompió. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Levantaron un becerro de oro y motivaron a Aarón a que lo hiciera. Y Aarón mandó a todos los líderes y le dijo: júntenme todo el oro, júntenme toda la plata, y vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo. Y cuando el pueblo de Israel empezó a adorar este becerro, empezó a adorar este ídolo que le levantaron, el pueblo empezó a clamar lo que antes clamaban en Egipto. El pueblo empezó a confesar con sus labios lo que antes clamaban en Egipto. Un pueblo corrompido, una nación, una generación que había crecido sin el Señor, una generación que no conocía del poder de Dios. Pero el plan de Dios era sacarlos de esa nación, de sacarlos de esa nación de esclavitud, para llevarlos a una nación donde había leche y miel. Pero ese pueblo empezó a decir: viva este Dios que nos ha sacado de Israel. Y empezaron a adorar al Dios, empezaron a adorar a dioses. Y esto llegó a oídos del Señor, y le dijo el Señor a Moisés: Moisés, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Y el Señor le dice: es tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo miraba como un líder, porque Dios lo miró como un ungido, porque Dios depositó su confianza en Moisés, porque Moisés era de un corazón humilde. Moisés ya tenía un llamado desde el nacimiento de su madre Jocabed. Entonces le dice el Señor: baja, porque tu pueblo se está corrompiendo. Y esto fue lo que pasó en mi vida. Dejé a un lado y dije: con que vaya los domingos está bien. Y así es como trabaja el enemigo. No más de los domingos, quédate atrás, no pases hasta el frente. Así es como el enemigo te está distrayendo, para que descuides tu comunión, para que descuides tu intimidad con el Señor. Porque sabe el enemigo que si descuidas esas dos áreas, te va a debilitar, y esa vas a ser una arma fácil para el Señor. Después
después ya no va a ir solamente contigo, va a ir con tu familia, solamente no con tu familia, después va a ir por tus hijos y después te vas a lamentar cuando quieras recordar de dónde estabas, cuando quieras recordar los ministerios que tenías, cuando quieras recordar lo que Dios te había dado, vas a decir: ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué solté lo que Dios me ha dado? Y vas a venir en lágrima, en llanto, porque el pueblo de Israel, hermano, así cuando reconocían quién era el que los había sacado del pueblo de Egipto, ellos venían, reconocían, y el Señor nuevamente les daba la fuerza. Aleluya. Y yo venía los domingos a la iglesia y sí me gozaba, hermano, porque cuando estamos en la administración, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración, yo sentía la fortaleza de Dios, porque yo salía a las 6 de la mañana, me venía y me cambiaba y me venía a la práctica. De aquí nos íbamos a la iglesia y yo no dormía ese día. Yo pude experimentar la fuerza que Dios me daba, yo pude experimentar el Espíritu de Dios sobre mí. Pero ¿por qué no más el domingo? ¿Y por qué no el lunes? ¿Y por qué no el martes? ¿Y por qué no el miércoles? Porque nos hacemos religiosos, hermano, y ese es el problema muchas veces, en muchas ocasiones, que cuando caemos a la religiosidad nos olvidamos de la verdadera comunión y solamente queremos tener un liderazgo, solamente queremos tener una posición en la iglesia, pero ese no es el propósito. Dios quiere que tengas primero comunión con Él para después darte más cosas. Dios quiere primero que tengas comunión con Él para poderte dar más cosas, porque si no estás preparado para estas cosas, no puedes avanzar en los planes de Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y ya no sentía la presencia de Dios en mi nivel espiritual empezó a bajar. Ya no buscaba de la misma manera al Señor, mi oración no era la misma, mi comunión con Dios no era la misma, porque trabajar de noche es diferente. No duermes bien, no comes bien. Empezaron a bajar mis fuerzas, empezó a bajar mi ánimo. Pero llegó el momento que yo me di cuenta de esto. Y un día, un domingo, yo me paré delante del Señor en el altar y levanté mis manos y le dije: Señor, perdóname por esto que hice. Pero si tú me devuelves el gozo, pero si tú me devuelves las fuerzas, no solamente el domingo, todos los días, toda la semana, yo quiero sentirte. Yo voy a renunciar a la cocina, no importa que me regrese a lavar platos, pero voy a renunciar a ese trabajo, no importa que tenga que dejarlo. Y empecé a clamarle al Señor y de repente vino un gozo sobre mi vida. De repente, hermano, terminé en el altar llorando, derramando mis lágrimas delante de Él, y le dije: Señor, perdóname, este es el gozo que quiero sentir. No quiero que te apartes de mí, no quiero que estés lejos de mí, Señor. Perdóname, Señor, por este error que he cometido de no consultarte. Voy a consultar cada decisión que tome de hoy en adelante. Voy a consultar contigo, Señor, cada decisión que voy a tomar. No la voy a tomar por mi corazón, no la voy a tomar por mi mente, la voy a tomar, Señor, guiado por tu presencia. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Y cuando entré el martes en la noche, que llegó el manager, le dije: ¿sabe qué? Voy a renunciar a la cocina, no le hace que me quites el $1 que me habías dado. Y él se asombró porque a él le beneficiara que yo trabajara viernes en la noche, sábado en la noche y jueves en la tarde. El beneficiado era él y no yo. Y yo le dije: ¿sabes qué? Renuncio, si no me regresas para atrás voy a renunciar a este trabajo. Y él me regresó otra vez a lavar platos. Y yo dije: no importa, no voy a perder el gozo de mi Señor, no voy a perder el gozo de mi salvación. Y yo me regresé, hermanos, a lavar platos. Pero ¿sabe algo? Lo que mayor manifesté en ese lugar fue que sentí la presencia. Yo estaba lavando platos, hermano, en un lugar donde estaba sucio, lleno de basura, porque ahí te llevan los trastes con comida, y teníamos un bote que estaba hasta arriba lleno de basura. Y yo me recuerdo que esa noche yo estaba con mi camisa empapada de sudor, había un mal olor, el vapor de la máquina era fuerte, el olor de la basura era fuerte, pero vino sobre mí el Espíritu del Señor y empecé a sentir una presencia que empecé a llorar. Yo no podía parar estas lágrimas y yo sabía que era el Espíritu de Dios, y los empleados pasaban y se me quedaban mirando como diciendo: ¿a este qué le está pasando? Pero ¿sabe algo? Yo sentía la presencia de Dios y yo le dije: Señor, esto es lo que yo quiero.
cielo y mis lágrimas lloraban de gozo, mis lágrimas rodaban por mis mejillas y yo le decía: gracias, Señor, no voy a apartarme nunca más, no voy a dejar lo que tú me has dado. Y es por eso, hermano, aleluya, que hasta el día de hoy el Señor me ha fortalecido. Y cada decisión, ahora vengo con el Señor: Señor, yo empecé a pedirle por un trabajo nuevo. Primero empecé a pedirle en oración al Señor y le dije: Señor, dame un trabajo. No importa que gane lo mismo, pero ya no quiero trabajar de noche. Y lo que me sorprende que a los 2 días llega mi esposa con la computadora y me dice: mira, este trabajo. Me dice: ve a verlo y fíjate a ver qué es lo que necesitas. Y fui un miércoles a ver ese trabajo en Anaheim. Y sentí de parte de Dios que Él me había respondido. ¿Por qué? Porque lo consulté. Sentí que Dios me había respondido. ¿Por qué? Porque lo tomé en primer lugar a Él. Y cuando fui a ese trabajo, ¿sabe qué? Fui a ese trabajo solamente nomás a preguntar. Y me dijeron: no, aquí está el dueño, Él va a hablar contigo. Y el dueño me entrevistó y me dijo: ¿sabes qué? El lunes entras a trabajar, estás contratado. Trae tus papeles, vas a entrar. Y sabe que cuando entré a ese lugar me pagaron $1 más de lo que estaba ganando. Tuve un mejor horario, tuve un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque cuando consultas al Señor, cuando te tomas el tiempo para venir en comunión con el Señor: Señor, muéstrame a dónde debo de ir. Porque si no consultas al Señor, vas a empezar a flaquear. Si no consultas a Dios, vas a tener problemas, no solamente espirituales. Vas a empezar a decaer y vas a empezar a soltar lo que Dios te ha dado. Bendito sea el Señor, aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Jueces 3, 1 y 6. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente está ahí. Dice la palabra, hermano, que estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar a Israel. Esta es una generación que Dios dejó, una generación que no conoció guerra, una generación que no conoció el mover del Espíritu. Porque cuando se levantaba un sacerdote, cuando se levantaba un líder entre el pueblo de Israel, era para llevar una victoria al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que esta, pues dice, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. No dejó a un hombre, no dejó una familia, dejó naciones completas que no conocieron la guerra espiritual, que no conocieron la guerra, que no conocieron las victorias que Dios le dio al pueblo de Israel. Estas generaciones se perdieron. ¿Por qué? Porque no conocieron el verdadero poder del Espíritu de Dios. Cuando Dios tomaba a alguien en el Espíritu, por eso dice la palabra, y el Espíritu de Dios venía sobre Azarías, porque el Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo sobre los jueces. El Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo sobre los profetas. El Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo sobre los reyes de Israel. El Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo trayendo victoria a través del Espíritu Santo, aleluya. Pero aquí está diciendo que se levantó una generación que no conoció la guerra. Si una generación no conoció la guerra, no sabían qué era el mover, no sabían qué era lo que ganaron la victoria. ¿Por qué? Porque el pueblo se extravió, el pueblo se perdió, se mezclaron con las demás naciones, se hicieron paganos, se mezclaron entre ellos, y el pueblo de Israel empezó a servir a los dioses de ellos, y Dios se abandonó de ellos. Gloria
Gloria al Señor. Aleluya. El varón es la generación que tienes que enseñar en la guerra espiritual. Porque nosotros somos una generación y somos una generación que hasta este día hemos conocido la guerra espiritual. Somos una generación que hemos conocido las victorias del Señor, porque Dios nos ha dado muchas victorias. Y hay una generación ahora, hermano, en este tiempo que se está perdiendo, que ya no está conociendo lo que es la guerra espiritual, que se está desviando por toda la tecnología de este tiempo. La generación de este tiempo, el Satanás está empezando a entretenerlo con la tecnología de este tiempo. Se está perdiendo esa guerra espiritual en esta juventud que se está levantando. Esta juventud que se está levantando, hermano, está creciendo sin conocer la guerra espiritual. Esta generación que se está levantando está creciendo sin conocer el secreto de la victoria de Dios. ¿Por qué? Porque el Satanás ya está empezando a trabajar con la generación de tus hijos. Tú eres un guerrero, tú ya conoces la palabra, tú ya conoces la victoria. Pero ¿sabes qué está haciendo el enemigo? Está entreteniendo a tus hijos para que tus hijos digan: ya no quiero ir a la iglesia. Y los miras ahora muy seguido con el teléfono, los miras ocupados 4 o 5 horas ahí. Esta es la tecnología que está echando a perder esta generación de este tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando? Esta generación, hermano, no está conociendo lo que es la guerra espiritual. Cuando tú estás peleando en el altar, tal vez tus hijos están ahí atrás jugando. Cuando tú estás peleando en el altar, tus hijos tal vez están afuera paseando. En vez de que los tengas en el altar del Señor, en vez de que lo traigas contigo, porque tú eres sacerdote de tu casa, tú eres el Dios, a ti es el que te va a pedir cuentas por tu casa. O cuando el Señor te pida cuentas, no le va a pedir cuentas al pastor por lo que está pasando en tu casa. Aleluya. Porque tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres el que guía a tu familia. Y ¿sabe qué es lo que pasa cuando Noé, por causa de Noé, la familia de él se salvó? Y aún dice la palabra que si él enviara pestes, que si él enviara guerras y tuviera que aniquilar a toda esa generación, solamente un hombre se salvaría, y este era Noé. ¿Por qué? Porque era hombre justo. Y por causa de Noé se salvó su familia. Por causa de Moisés, por ser obediente al Señor, se salvó su familia. Por causa de Abraham, por su fe, se salvó su familia. Por causa de Abraham ahora las naciones son benditas. Por causa de una obediencia, por causa de una fe, las naciones, aleluya, son benditas en este tiempo. Pero en este tiempo el Señor te está diciendo: levántate como sacerdote, levántate como guerrero de tu casa, porque Dios va a pedir cuentas cuando Él te llame. Aleluya. Aleluya. En una ocasión un hombre tenía un árbol grande, frondoso en su casa. Y este hombre se levantaba en las mañanas y cortaba una naranja y la comía. ¿Y sabe qué era lo que hacía? Este hombre se beneficiaba del fruto que tenía en su casa. Este hombre se beneficiaba del fruto que tenía. Cuando este hombre comía el fruto de su casa, él cuando comía la naranja, él se beneficiaba de los beneficios que tenía esa naranja. Gloria a Dios. Y sabe que tú eres ese árbol que está en esa casa. Tus hijos están beneficiando de lo que tú eres. Pero ¿qué es lo que tú les estás dando a tus hijos? ¿Qué es lo que están tomando tus hijos de ti? ¿Cuál es el fruto que tus hijos están tomando de ti? ¿Qué es el testimonio que tú estás dando en tu casa? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando como varón delante de tu casa? ¿Cuál es el testimonio que estás dando como sacerdote en tu casa? Aleluya. Porque tú eres ese árbol que tus hijos van a probar de ese fruto. Y si tus hijos se pierden, es por el mal testimonio que estás dando. Si tus hijos no vienen a la iglesia, es porque estás dando malos frutos. Y si tu fruto es malo, no va a beneficiar a tus hijos. Si ese fruto no es bueno, no te va a beneficiar ni a ti mismo. Por eso el Señor nos llama a que vengamos y nos pongamos a cuentas. En Mateo 18:6 dice la palabra: si no volvéis y hacéis como un niño. Vamos a leerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mateo 18:6.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Perdón, hermano, ese no era el versículo. Pero dice la palabra, si no volvéis y hacéis como un niño. Y esta escritura llama mi atención, porque dice, si no vuelves y te haces como un niño. ¿Qué es lo que tiene un niño? Un niño tiene inocencia, un niño no tiene pecado, un niño tiene su mente limpia. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si no vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de Dios. Es por eso que tenemos que ser renovados en nuestra mente. Es por eso que tenemos que ser renovados en el espíritu. Aleluya. Si no volvemos atrás y nos hacemos como un niño, si no volvemos atrás y nos hacemos como un niño, aleluya, el Señor, nos encontramos desagradables delante del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Padre. Ya se fueron los músicos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ya voy a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Y una de las cosas que llama mi atención, hermanos, es cuando el Señor tiene un encuentro con Saulo de Tarso. Aleluya. Cuando Saulo de Tarso, hermanos, asolaba a la iglesia, cuando Saulo de Tarso correteaba a los cristianos, era una referencia como Faraón persiguiendo al pueblo de Dios. Era una referencia como estos egipcios detrás del pueblo de Israel. Esta era la mentalidad que tenía Saulo. Esta era la mentalidad que tenía Saulo, una mentalidad reprobada delante del Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando el Señor se le aparece a Saulo, se le apareció como llama de fuego. Esa llama de fuego que iba detrás de Israel guardándolos. Esa llama de fuego que iba detrás del pueblo de Israel guardándolo del pueblo egipcio. Fue la misma llama que se apareció delante de Saulo. Y cuando aparece esta salsa ardiente, aleluya, déjame decirte que Saulo cae y queda ciego. Aleluya. Y yo le decía al Señor, ¿por qué quedó ciego? Porque el Señor lo cegó. Porque cuando Saulo recibiera la vista, Saulo no iba a ser el mismo, iba a tener una visión diferente. Saulo iba a ser un hombre con propósito. Y esto es lo que pasa, aleluya. Cuando Dios nos quita la venda de los ojos, nos hace hombres diferentes, hombres con propósito, hombres con llamados. No solamente con un espíritu que viene de vez en cuando, un espíritu que mora todos los días contigo. Él ha prometido que estará todos los días contigo, todos los días de tu vida. Él estará contigo, aleluya. Y tenemos ese privilegio, hermanos, en este tiempo. En el Antiguo Testamento, los antiguos profetas, en ellos venía de tiempo en tiempo. Por eso le dijo a Moisés: yo a mis profetas y a mis ungidos hablo por sueños. Pero ¿sabe qué le dijo a Moisés? Yo a mi siervo Moisés hablo cara a cara. Esa era la diferencia, hermano, que cuando Moisés tenía un acercamiento con él, Dios hablaba con él cara a cara. Y ese es el privilegio que tenemos ahora como iglesia. Tenemos el privilegio de platicar con Dios cara a cara, de platicar con el Señor todos los días, porque así lo ha prometido, aleluya. Y cuando Saulo fue ciego, fue guiado por los mismos cristianos que él asolaba, aleluya. Y el Señor le dio instrucciones a Saulo: te vas a ir por esta calle, vas a llegar a tal casa y vas a recibir la vista. Pero estos hombres atemorizaron, dijeron: no, yo no quiero recibir a este hombre. Y llamaron a traer otro apóstol que les dijera: confírmame lo que está diciendo la palabra, porque este hombre es un perseguidor, este hombre es un asesino. ¿Cómo lo voy a meter en mi casa? Aleluya. Pero ¿sabe cuál era el plan y el propósito de Dios?
que cuando Dios le abriera los ojos nuevamente a Saulo, ya no iba a ser el mismo. Él iba a expandir su visión, él iba a expandir su mentalidad. Ahora su mentalidad ya no iba a luchar contra los, ya no iba a luchar contra los cristianos, ya no iba a luchar contra los hombres. Ahora el Señor le iba a instruir para luchar contra demonios, para luchar contra potestades. Ahora el Señor le iba a dar nuevas fuerzas para que fuera en el nombre de Jesús y echara fuera demonios, para que fuera en el nombre de Jesús y conquistara iglesias, levantara pueblos, levantara sacerdotes ungidos con el poder de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, cuando Felipe descendió a Samaria, dice la palabra que él llegó en el Espíritu, y donde llegaba Felipe, llegaba el Espíritu de Dios. Donde llegaba Felipe, llegaba la presencia de Dios, porque cuando Felipe llegó a Samaria, dice la palabra que los paralíticos que llegaban a él eran levantados, los enfermos eran sanados, los ciegos podían ver, el cojo podía caminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Felipe, y lo mismo hizo con Pablo. Aleluya. Él lo ungió, él lo preparó, él le dio instrucciones de lo que iba a hacer. Él le dijo: yo te voy a expandir tu mentalidad. Ahora ya no vas a pelear con los hombres, ahora vas a pelear contra las tinieblas, y voy a expandir tu mente para que no ganes hombres, para que ganes en el reino del Señor. Ahora vas a pelear por fe, ahora vas a pelear, aleluya, en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabe qué dice en Génesis 1:6? Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el segundo día creó la expansión. Y en la expansión, ¿sabe qué es lo que cabe? Todo lo que Dios ha creado, todo lo que está debajo del cielo, todo lo que está debajo de la tierra, cabe en la expansión que Dios creó. ¿Por qué creó esta expansión? Porque Dios creó la expansión con un propósito, y esa es la expansión que Dios metió en la mente de Saulo de Tarso. El Señor le metió una expansión, una mentalidad diferente. Por eso cuando vienes a los pies del Señor, Dios te cambia la mentalidad para que ganes almas. Dios te cambia la mentalidad para que te expandas, para que ganes almas, para que trabajes como líder, para que trabajes en la obra del Señor. Él va a expandir tu mente, porque la mentalidad que tenías en el mundo era corta, pero la mentalidad que nos da ahora en el camino del Señor es una mentalidad de fe. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Y cuando Cristo vive en ti, aleluya, toda la expansión de la tierra, toda la expansión que Él creó, la puso en tu mente. Ahora tienes una mentalidad diferente, ahora piensas diferente, caminas diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que creó la expansión, que creó los cielos, es la expansión, aleluya, que está delante de ti, es la expansión ahora que está en tu espíritu, que está en tu cuerpo. Aleluya. Porque si está el Dios poderoso dentro de ti, déjame decirte que tienes toda la expansión, aleluya, para extenderte, para ganar. Pero el enemigo trabaja también de esta manera para que tú no te extiendas. El enemigo también trabaja para que tú no puedas ganar almas. El enemigo también trabaja para que no puedas cosechar. Aleluya. Y en esto es lo que tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Cómo vamos a expandirnos? Aleluya. ¿Cómo vamos a extendernos? ¿Cómo vamos a caminar en la visión que Dios ha puesto? ¿Cómo vamos a apoyar al pastor en la visión que Él ha puesto? Vamos a caminar bajo la visión del pastor. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a caminar, vamos a expandirnos, vamos a ir a proclamar el evangelio de toda criatura, y vamos a traer personas a los pies del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Señor, y así lo hizo con Saulo, así lo hizo con él. Aleluya. Y Él le dio un llamado, y le dio un llamado fuerte y poderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero los problemas vienen y nos debilitan. Los problemas vienen en nuestra vida y terminan con nuestra fuerza. Porque cuando Jesús iba en la barca con los apóstoles que iban a cruzar hacia el otro lado, Jesús se durmió y se levantó una tempestad. Dice la palabra que se levantó una tempestad, que los apóstoles empezaron a luchar con sus fuerzas. Y muchas veces, hermano, esto es lo que hacemos. Empezamos a luchar con nuestras fuerzas y se nos olvida que el que está dentro de nosotros es el Dios poderoso. Se nos olvida que Dios está con nosotros y queremos luchar con nuestras fuerzas. Queremos hacer las cosas con nuestra mentalidad, queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, y esto no funciona así. Cuando tú quieres hacer las cosas con tu propia prudencia, no van a salir las cosas bien. Pero cuando permites que el Señor maniobre tu barca, cuando permites que el Señor empiece a manobrear tu casa, cuando permites que el Señor empiece a obrar en tu familia, las cosas se van a calmar, las tempestades se van a empezar a menguar, las cosas, aleluya, van a empezar a cambiar.
luchar. ¿Por qué? Porque el Señor está en tu barca. Y si el Señor está en tu barca, solamente tienes que recordar que cuando esa tempestad se levante, tú tienes que también levantarte a buscar al Señor. Señor, ven y ayúdame en esta tempestad que estoy pasando. Tal vez es un desierto, tal vez es una enfermedad, tal vez es un problema que te está afligiendo, pero esto viene de parte del enemigo para afligirte y para que no busques los propósitos de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tal vez a los apóstoles se les olvidó que el maestro estaba en la barca, porque la tempestad se empezó a mover la barca, el viento, y tal vez los apóstoles empezaron a luchar, porque ellos eran marineros con experiencia. Ellos sabían cómo manejar un barco, pues ese era su oficio, ese era el oficio de Pedro. Eran pescadores, ellos sabían cómo trabajar. Pero de repente se les olvidó que el maestro estaba en la barca, y empezaron a luchar con sus fuerzas y quisieron calmarlo. Pero de repente uno por allá se acordó y dijo: el maestro está de aquel lado, ve, levántalo. Y vienen y lo levantan, y el Señor se enoja con ellos, porque les dice que fueron incrédulos por falta de fe. Amén. Y el Señor habla y le dice al mar: mar, detente. El Señor se levanta y le dice al viento: detente. Aquel que le dijo a Moisés: extiende tu vara y el mar se va a abrir, Él fue el mismo que calmó la tempestad. El que le dijo a Moisés: dile a tu pueblo que yo le voy a dar de comer carne. Él es el mismo que cuando bajaron de la barca, aleluya, y alimentó a las multitudes. Él quiere sustentarte, Él quiere llenarte de gracia, Él quiere llenarte de sabiduría, pero solamente tienes que creer y confiar en el poder y la presencia de Dios. Aleluya. Den ese aplauso al Señor. Pero Pablo fue uno de los hombres que vivió aflicciones en la carne. Pablo fue uno de los hombres que con lágrimas, como dice la palabra, con lágrimas sembró y con regocijo cosechó. Porque Pablo fue uno de los hombres que más levantó iglesias en Asia, en Corintio, en Gálatas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces decimos: oh, levantó iglesias, gloria a Dios, pero ese proceso lo llevó a Pablo un proceso de lágrimas. Cuando te apasionas por la obra del Señor, cuando reconoces que Él está contigo, tú dices: vale la pena mis lágrimas que estoy derramando, porque sé que viene una cosecha grande, porque sé que viene algo grande de parte del Señor. Y tus sufrimientos que estás pasando, el Señor no te los pasa, el Señor sabe lo que estás pasando. Por eso el profeta Azarías, cuando se levanta y le profetiza al rey Asa, que Asa era el rey de Judá, le dijo: cobrad ánimo, pues el trabajo de vuestras manos tiene recompensa. Y el rey cobró ánimo y levantó a los profetas, levantó a los líderes y cobró ánimo, aleluya, porque el Espíritu de Dios cuando viene y te dice: cobra ánimo, porque lo que estás haciendo en mi obra tiene recompensa, aleluya. Denles aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Por eso cuando venimos delante del Señor y le decimos: anhelo conocerte más, Aleluya. Gracias, Señor. anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo ante ti para ofrecer mi corazón.
aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la sangre del Cordero es el nuevo camino que Él abrió. Y hoy tenemos acceso a todos los beneficios que el Señor nos da. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero entregar este lugar a quien corresponde. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo habló sobre sus vidas? Gloria a Dios. Adoramos a Dios, hermanos, porque el Señor hace la obra en cada uno de sus hijos. Yo conocí al hermano cuando él llegó a la iglesia, hermanos, y ahora miro, hermanos, cómo el Señor puede usar la vida de una persona. Gloria a Dios. Él levanta, hermanos, a quien quiere levantar, usa a quien quiere usar. Y hermanos, yo puedo sentir, hermanos, la presencia de Dios a través de este mensaje. Y yo creo, hermanos, que Dios ha hecho algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros llegamos a este lugar con un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios, a recibir, hermanos, un consejo de Dios. Y yo creo, hermanos, que hemos recibido palabra de Dios. Creo que hemos recibido un mensaje de Dios, hermanos, y vamos a continuar, hermanos, dándole gloria al que vive, dándole alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso, hermanos. Él es el único digno de recibir toda gloria, toda